Gracias, hermanos, oramos primero. Te agradezco, Dios, la oportunidad que me das de estar aquí en este púlpito. Gracias, Padre Santo, porque tu iglesia está con un deseo de escuchar tu palabra. Yo solamente, Padre, permíteme ser ese instrumento que transmita el mensaje tuyo para edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ahorita me acordaba, me estaba acordando de mi abuela paterna, ¿no? Y decía, es que de un versículo se puede sacar todo un sermón, ¿no? Entonces, ahorita leímos 2, por eso se estanteó el hermano, ¿no? Pero cuando me decía eso mi abuela, a ver si es cierto, abrí la Biblia y fulanito engendró a sutanito y sutanito a perenganito. No, nunca encontré cómo sacar un sermón de ahí, pero de estos 2 versículos, hermanos, en específico, creo que sí podemos sacar una enseñanza muy grande, porque vamos a andar moviéndonos alrededor de este versículo. Y hermanos, hoy hay mucho gozo porque estamos celebrando en este país el Día de la Biblia. Y es en ese contexto del Día de la Biblia y de todo el mes de agosto, que es el mes de la Biblia, hemos estado predicando en este púlpito sobre ella. Cómo Jesús la exponía con autoridad. Cómo los escribas, que eran especialistas en todo ese aspecto de la Escritura, no los veían con la misma autoridad que a Jesucristo, porque nos decía el pastor Alfonso, Jesucristo además tenía la acción de su lado. También hemos platicado cómo Jesús es la palabra encarnada, el verbo, de acuerdo a otra de las traducciones. Y cómo Jesús, veíamos la semana pasada, es el cumplimiento de las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Jesús es el centro hermenéutico, es decir, de interpretación de todo lo que hay en la Biblia. El día de hoy, hermanos, queremos seguir meditando acerca de la Biblia, un poco más de cerca de la relación que Dios o que Jesús tiene con la Biblia. Y para ello es necesario meditar primero un poquito en cómo se escribió la Biblia. Es todo un curso. Mis hermanas estudiantes de la escuela se van a aventar muchas clases analizando cómo se escribió la Biblia. Aquí nada más es un pequeño resumen en unas cuantas palabras. Y es que, hermanos, en la historia de la humanidad hay momentos muy importantes para el desarrollo de una civilización, el desarrollo de una cultura o de una sociedad. Y una de esas centrales es el surgimiento de la Escritura. Es decir, cuando se genera una serie de símbolos que cuando los ponemos en algún lugar podemos expresar lo que decimos con la voz. Lo que yo estoy diciendo lo puedo poner con unos símbolos que ahí están puestos ahorita en la pantalla. Y lo que está ustedes leyendo ahí es la expresión de ideas que tiene la mente de una persona, de una comunidad. Pero, hermanos, no siempre ha sido así. No siempre se han utilizado estos símbolos. ¿Qué ocurría antes de que surgiera la escritura, este uso de símbolos? Bueno, las enseñanzas, los pensamientos, las creencias eran transmitidas a través de lo que conocemos como la tradición oral. Los papás van contando a los hijos su pensamiento, sus historias, sus creencias, y esos hijos se las aprenden de memoria y entonces se las transmiten ahora a sus hijos. Sus creencias, conocimientos, pensamientos, y esos hijos se lo transmiten a sus hijos, y así va pasando la tradición por muchos años. Esta es la forma en la cual fue transmitida la enseñanza allá en el pueblo de Israel. La enseñanza judía, israelita, hebrea, acerca de Dios, acerca de sus ordenanzas, acerca de lo que Dios había hecho con el pueblo. Se sentaban
y había que estar repite y repite. De ahí la importancia de aquel pasaje que seguramente muchos de nosotros conocemos de memoria, en Deuteronomio 6, versos 6 al 7, que se le llama la Shema. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Repetir, repetir, repetir. Pero hermanos, hay un momento en la historia de la humanidad y hay un momento en la historia del pueblo de Israel que se hace necesario el empezar con la escritura, el uso de estos símbolos. Y se tiene que poner todo este pensamiento, todas estas creencias, se tienen que poner en alguna superficie. En aquellos entonces era en piel, en papiros, aunque los papiros ya también iban perdiéndose, ¿no? Porque fueron primero allá en Egipto. Después ya son en piel, en lo que conocemos como rollos. Y para poder poner esa serie de símbolos en estos escritos, debe haber la capacidad de poderlos interpretar, es decir, de leer, cosa que se va enseñando a lo largo de la vida de las personas. Por eso también es muy interesante cuando leemos ahí mismo en Deuteronomio 6, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya hay simbolismos que van quedando en la puerta y que el niño, el joven, va interpretando. Ahí dice, al Señor tu Dios amarás. Ahí dice, no dirás falso testimonio. Ahí dice, ya empieza a ver la escritura, pero estamos hablando ahora de toda la creencia que tiene que quedar por escrito. Así que conforme van pasando los años, los escritos que son emanados de la tradición oral, ahora van quedando asentados por escrito, de manera que para la época de los reyes, por ejemplo, ya hay grandes libros en forma de rollos. Ya hay, llamámosle ahora, bibliotecas. Nada más de que de repente se les olvidaba que existían esas bibliotecas y las dejaban por allá perdidas. ¿Qué pasa allá en la historia de, por ejemplo, el rey Josías, en Segundo de Reyes 23? El rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Se encontraron con estos rollos que habían dejado de leerse. Y lo que hace el rey es, vamos a leerlo todos de manera comunitaria. Esdras también en esa época ya nos refiere cómo existen los escritos y se juntan para leerlos. Allá en Esdras 8, versículos 1 al 3. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ya va quedando por escrito toda la historia que primero fue oral. Comentábamos la semana pasada, hermanos, que Jesús también conocía esos escritos. E incluso lo invitaban a leer. Leyó la escritura frente a los doctores o frente a los expertos en todos estos escritos.
Lucas 4, verso 16. Recuerden que es el pasaje de cuando es niño de 12 años. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué, hermanos? A leer. Jesús sabía interpretar los símbolos a los 12 años y se levantó a leer. Pero quisiera ahora pensáramos un poco también en el Nuevo Testamento. Todo esto son los escritos del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue escrito el Nuevo Testamento? Pues, hermanos, el Nuevo Testamento también tiene su proceso de escritura. Los apóstoles, los 12, bueno, ya Judas no cuenta, conocieron a Jesús. Vivieron con él durante 3 años. Así que durante todos esos años lo escucharon, lo vieron hacer cosas, algunas de ellas seguramente cosas cotidianas, pero también lo vieron hacer cosas portentosas, que se quedaban y se preguntaban, ¿quién es este? Que hasta la naturaleza, el mar, le hace caso. Cuando Jesús muere, resucita y es llevado a la diestra de Dios Padre, ahora son estos discípulos quienes se van a encargar de dar su testimonio oral, en una primera instancia oral, de lo que Jesús dijo. Van a dar ellos su testimonio de lo que vieron que Jesús hizo cuando estaba con ellos. Testimonio oral. Los nuevos creyentes o las personas que eran invitadas a conocer a esta comunidad que se estaba formando, ahora escuchaban de viva voz el testimonio de los apóstoles. Pedro, Juan, se paraban y ponían, yo vi hacer esto a Jesús, dijo esto Jesús, esto nos explicó Jesús. Y de este testimonio las personas eran movidas al arrepentimiento, a reconocerse como pecadoras, pero también a reconocer a Jesús como el Mesías o a reconocerlo tal vez como el camino, la verdad, la vida. Así la iglesia va creciendo y se añadían cada día los que habían de ser salvos por el testimonio oral. Sin embargo, la naturaleza nos lleva a que la gente fallece. Y entonces los apóstoles van muriendo. Los testigos visuales de los dichos y hechos de Jesús también van desapareciendo. Y entonces se hace necesario algo, hermanos, algo fundamental, conservar de alguna manera estos dichos y hechos de Jesús. De ahí me confieso como fan de la introducción del Evangelio de Lucas. Es uno de los pasajes que más me gustan en lo personal, hermanos. Lucas 1, del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, y esta frase me encanta, hermanos, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Hermanos, sí es cierto, porque de repente nos van a decir eso, pero Lucas no fue testigo presencial de Jesús. Sí es cierto. Pero Lucas conoció a los apóstoles. Fue compañero de Pablo. Y Pablo conocía también a los apóstoles, y Pablo tampoco fue testigo presencial. Pero del testimonio que les estoy comentando que se daba en esa iglesia naciente, es que va quedando grabado y se hace necesario el investigar con diligencia y ponértelas por escrito. Lucas, hermanos, no escribió lo que se le ocurrió, no lo inventó, sino que establece lo que ya había sido intentado poner
como testimonio y le da un orden, e insisto, investigando con diligencia. Marcos también, hermanos, elabora un escrito. Tampoco fue testigo presencial, pero una característica tiene el Evangelio de Marcos, que lo escribe quien fuera compañero de viajes del apóstol Pedro. Por lo tanto, sí conocía todo el testimonio de ir poniendo lo que Jesús hizo y dijo. Mateo y Juan sí fueron testigos de los dichos hechos de Jesús y dejan por escrito el testimonio de lo que vivieron con Jesús mismo. Y solo por no dejar de mencionar el resto del Nuevo Testamento, hermanos, pues las cartas del apóstol Pablo las va enviando a las iglesias, a las personas, al igual que las cartas que mandan otros personajes, Juan, Santiago, Judas, algunos otros escritos como Hechos, el Apocalipsis, se van escribiendo y se van compartiendo con la iglesia, y lo que se hace con esos documentos es, 1, se lee a la iglesia, 2, se comparte con otras iglesias. Por eso las cartas de Pablo a Filipenses eran leídas en otras iglesias. Te las compartimos, la copiamos y te la mando. Oye, ¿a ti te dio carta? ¿Sí? Mándamela. La compartían. Así se escribe, hermanos, a grosso modo, el Nuevo Testamento. Sin embargo, es de suma importancia tener otra cosa en la mente cuando nos acercamos a la Biblia, y mucho más específicamente al Nuevo Testamento, y es el testimonio que nos deja Juan en el pasaje que tuvimos oportunidad de leer. Ahora sí, hermanos, regresemos a Juan 20, los 2 versículos que leímos. Porque después de todo este panorama que les di sobre la Sagrada Escritura, nos debe quedar claro el versículo 30 de Juan 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hermanos, Jesús vivió poco más de 30 años, los apóstoles, los evangelistas no tienen en mente escribir una biografía detallada día por día del Señor Jesucristo. Los escritores del Antiguo Testamento tampoco tenían en su mente escribir con detalle las biografías de personajes como Moisés, David, Elías, de Adán, ¿no? No es el objetivo, el decirnos día por día lo que hacían estos personajes. Tampoco es el objetivo el escribir un libro de historia sobre la época de Jesús, o un libro de historia sobre el pueblo de Israel. Sí está gran parte de la historia en los escritos sagrados. Pero ustedes van a ver a lo largo de la Escritura cómo pasan de un versículo a otro, pueden pasar décadas. No nos dicen detalle por detalle. Así, hermanos, en los 4 evangelios y en el resto de la Escritura no están escritas todas las cosas que ocurrieron en el diario vivir en concreto de Jesús. No están escritas todas las acciones que sus discípulos vieron. En el Antiguo Testamento tampoco está escrito todo con detalle. Hay muchos años de diferencia. Cuando vemos Isaías, estamos hablando hasta de 60 años de historia en unos cuantos capítulos. O lo que pasó 40 años en el desierto, así con detalle, no viene. 400 años de esclavitud en Egipto, no cabe. Esta aclaración que hace Juan, entonces, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Esta aclaración es muy importante, ya que nos deja ver que la Biblia no es un documento que busca dar detalles históricos, biográficos de los personajes de quienes habla, sino es una selección donde se puede ver cómo era Jesús, la clase de cosas que hacía Jesús, los discursos, las partes centrales de los discursos de Jesús. Y en el caso del Antiguo Testamento nos muestra de forma selecta quién y cómo es Dios, lo que promete Dios, lo que pasa si le obedecemos, lo que pasa si le desobedecemos. Tal vez esto, hermanos, sería decepcionante para algunas personas, porque
Por ejemplo, hay escritores de cine muy seguramente que quisieran hacer una película de la vida de Jesús, o una serie, ¿no? Ahora en Netflix o en esas plataformas, sobre la vida de Jesús, y quisieran hablar de la niñez de Jesús. Y resulta, hermanos, que no hay. Lucas, después de haber investigado con diligencia, nos dice toda la parte de su nacimiento, nos dice este evento que leímos a los 12 años, y párenle de contar. Mateo nos dice parte de su nacimiento, y párenle de contar. Sí, los cineastas están tal vez buscando de dónde sacamos esos huecos de la vida de Jesús. De hecho, sí existen documentos que se hacen mucho después. Por ahí hay el Evangelio de la infancia de Tomás, o el Evangelio del pseudo Tomás, que es un evangelio que habla de la infancia de Jesús, pero es escrito muchos siglos después de Jesús. Por eso no entra en el canon, es decir, no entra en nuestra lista de libros, porque eso son leyendas, no es bíblico. Es muy común también ver de repente en las portadas de revistas científicas, hermanos, se encontró un nuevo evangelio que la iglesia ha ocultado durante siglos. National Geographic es muy bueno para esos comerciales, hermanos. La iglesia lo ha ocultado, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, y hasta nos acusan de que han sido censurados por nosotros, la iglesia, porque destruiría la fe en Jesús y la religión. Hermanos, son escritos muy posteriores. Son escritos que no entran en nuestro canon, que escribieron, ¿por qué? Porque no todas las cosas que hizo Jesús o dijo están, de acuerdo a lo que Juan nos dice. No están todos los dichos, hechos, y es cierto, hay huecos que a muchos de nosotros tal vez nos gustaría conocer, pero por eso veamos el siguiente versículo, hermanos. Bueno, el 30 primero y luego el 31. Hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. De hecho, den vuelta a la página, hermanos. Juan 21, 25 también nos hace una bonita aclaración. Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Hermanos, sí hay huecos, sí, pero hay un porqué. Lo que está escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo. No necesitamos más. Lo que está escrito es suficiente para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. No necesitamos más. Lo que está escrito es para que creyendo tengas vida en el nombre de Jesús. Y no necesitamos más. ¿Sería bonito? Tal vez. Pero no requieres de más, hermano. Esta selección de información que hicieron los escritores del Antiguo Testamento, la selección que se ha hecho de parte de los evangelistas, tiene un objetivo. ¿Por qué no está la infancia de Jesús? Porque cada uno de los evangelios, cuando escribe su libro, tiene un propósito inspirado por Dios. Que creamos en Jesucristo y con lo que está es suficiente. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no habla detalles sobre, por ejemplo, el reinado histórico de David? Porque cada escritor del Antiguo Testamento también tenía un propósito inspirado por Dios. Y la información que está ahí en la historia de David es la que tenemos suficiencia para creer en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, la comentamos la semana pasada, trata de Jesús, de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que está ahí escrito es lo que Dios quiere que sepamos sobre Él, no más. Lo que está desde Génesis hasta el Apocalipsis es lo que Dios quiere que sepamos sobre su plan de salvación.
No el plan A y el plan B, es un solo plan que podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Todo lo que está en la Escritura está ahí, es suficiente para saber sobre por qué es necesario arrepentirse. Todo lo que está en la Biblia cuando lo leemos es suficiente para mostrarnos que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Pero todo lo que está en la Sagrada Escritura es suficiente para que usted y yo creamos que hay una esperanza que se llama Jesús, el Mesías prometido. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También es importante, hermanos, resaltar un verbo que considero clave en este versículo. Lo que Juan y todos los demás escritores de la Biblia buscan al dejar por escrito el testimonio es creer. Para que creáis, porque creyendo. 2 veces utiliza ese verbo en este versículo. Es decir, que si usted cree, valió la pena. Valió la pena ser el escritor sagrado, diría Juan, diría Mateo, Lucas, Pablo, etc. Sin embargo, es importante que en este día de la Biblia, hermanos, también es necesario comentar. Al día de hoy, todos tenemos la oportunidad, la posibilidad, en casi cualquier parte del mundo, de tener acceso a una Biblia. Aún las personas que no creen en ella pueden acceder a la Biblia sin ningún problema. Si han tenido la oportunidad, hermanos, de platicar con personas ajenas a la iglesia, ateas, agnósticas, no sería extraño que les dijeran, a mí me lo han llegado a decir, yo ya he leído toda la Biblia. Oh, qué bueno, ¿no? Muchas hojas, muchas letras. De hecho, recuerdo incluso cuando cursaba la preparatoria, en la clase de literatura universal, nos dejaron leer 2 libros de la Biblia. El libro de Ruth y el libro del Cantar de los Cantares. Después hacemos el comercial de la conferencia, hermanos. Pero entonces forma parte de la cultura universal y todo mundo puede leer. Hasta en la escuela nos pueden dejar leer la Biblia. Pero hermanos, ¿no les llama la atención de que si esta persona atea, agnóstica, o mis compañeros que estaban ahí conmigo leyendo Ruth, leyendo el Cantar de los Cantares, ¿por qué no se convirtieron al cristianismo? ¿Por qué no se volvieron afines a la iglesia? ¿Qué pasa ahí? Como bien dice el apóstol Juan, la Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, para tener vida en el nombre de Cristo, pero no todas las personas que la leen logran esa creencia. Tengamos presente que cuando abrimos la Biblia, la Sagrada Escritura, hay un actor que es central en nuestra vida. Es central cuando abrimos la Biblia y la empezamos a leer. Ya sea que esté usted, hermana, hermano, en la soledad de su recámara, hay un personaje importantísimo junto a usted. Si la estamos leyendo aquí de forma comunitaria o en el estudio bíblico, es central que esté ahí con nosotros. Ese personaje es Dios, es el Espíritu Santo. Y esa es la clave, hermanos. Porque a veces nos da cierto temor abordar el tema del Espíritu Santo. Porque de repente lo tendemos a asociar a los grupos carismáticos, en donde para demostrar que hemos entrado a la iglesia y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, pues es necesario una manifestación visual y hablar en lenguas, y como iglesia reformada presbiteriana, no, mejor el Espíritu Santo ni lo tocamos, porque eso no entra en nuestro sistema doctrinal. Pero hermanos, el Espíritu Santo es central en la vida del creyente, porque una de las funciones de esta persona de la Trinidad es la enseñanza. Juan 14, hermanos, 21, hablando del Espíritu Santo. Juan 14, 26, perdón.
Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando leemos la Sagrada Escritura, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Nos enseña todo lo que Jesús ha dicho. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad cuando leemos la Sagrada Escritura. Juan 16, verso 13. Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es clave, hermanos, para entender que aquí hay verdad, que en la Biblia está la verdad. Hay algo más que hace Dios Espíritu Santo. Nos ilumina. Es decir, esta palabra iluminación es que nos capacita para entender, incluyendo lo que está aquí escrito en la Sagrada Escritura. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay en el mundo, hermanos, personas que se acercan a la Biblia, pero no se acercan a ella con un sentido espiritual. Por eso no la entienden. ¿Por qué se acerca la persona atea y me dice, ya leí toda la Biblia y no encontré esa magia que tú dices? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esa lectura? Llegaste con deseo de atacarla. Llegaste con deseo de encontrarle hasta el más mínimo error. Llegaste con el deseo de denostarla, de hacerla menos y destruirla. No llegas con espíritu, con el espíritu para creer en ella. Y es que, sí, para ellos, ¿cómo un burro habló? ¿Cómo es posible, no? Para nosotros sí. Dios es todopoderoso. ¿Cómo voy a creer que el mar se abrió? ¿Qué creen? Dios puede, es todopoderoso. O escenas donde, sí, son escenas fuertes, porque Dios manda a conquistar ciudades acabando con todas las personas que ahí viven, incluyendo niños. Y entonces hay ese tipo de cosas que la mente humana dice, no, ¿cómo es posible que se les ocurra eso? ¿Cómo es posible que a un Dios se le ocurra eso? No lo alcanzan a concebir porque las cosas espirituales se entienden con el Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios 2 leímos el verso 12, pero vamos a seguir desde el 12 en adelante. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué, hermanos? Locura. Y no las puede, ¿qué dice? Entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, que un burro hable, lo puedo discernir espiritualmente y entender. No es tanto el cómo lo hizo, si le puso cuerdas vocales, y lo importante es lo que dijo, la escena en la cual ocurre. Que si mandó a quemar toda una ciudad, hasta los niños, a mí no me parece una locura, porque hay que discernirla espiritualmente. Me gusta mucho, hermanos, poner de ejemplo a mi abuela paterna, una mujer analfabeta, no fue a la escuela. Llega, le calculo, por ahí de los años 30 aquí a esta ciudad.
de un pueblo allá en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Gracias a una persona que la recibió aquí, que le decía la tía Alberta, ella le enseñó a leer y se encontró con la Biblia. Y lo que me impresiona de esa historia es que esta persona analfabeta, con apenitas nociones de la lectoescritura, la leyó, la transformó y creyó. Porque a ella sí le cambió la vida, mientras que a grandes intelectuales preparados académicamente no los transforma. Hermanos, ese actor central cuando leemos la Biblia, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De ahí la importancia que cuando se acerque, hermana, cuando se acerque usted, hermano, a leer la Biblia en la intimidad de su casa, o que la leamos mientras vamos en el transporte público, hemos visto personas en el metro, en el metrobús leyendo la Sagrada Escritura, o si la leemos de forma comunitaria aquí con nosotros, o en un estudio bíblico, vamos a pedirle a Dios. Le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para encontrar sus grandes promesas, sus grandes tesoros. Concluyo, hermanos. Qué enorme bendición en este día de la Biblia es que celebramos que hoy usted y yo tenemos un libre acceso a la Biblia. En muchos formatos, en muchas versiones, traducciones, revisiones. Hermanos, la podemos leer en papel, en letra grandota, en letra chiquita. Podemos leerla en el celular, en la tableta, en la computadora. Podemos escucharla. Ya también YouVersion tiene su versión para que la vayas escuchando mientras vas manejando en el carro. Qué bendición tener el acceso a la Biblia. Pero no perdamos de vista que todas esas páginas impresas o que estamos escuchando nos hablan de Jesús, nos hablan de Dios, nos hablan del Espíritu Santo, nos hablan del pueblo de Dios, nos hablan del cuerpo de Cristo. Pero en la Biblia, en todo eso que está escrito, está lo que Dios quiere que sepamos. Y no hay más. No hay más. Las cosas ocultas pertenecen a Dios. Sé que tenemos muchas dudas, hermanos. En los miércoles de preguntas, nos salen muchas dudas. Muchas de ellas no tienen respuesta así, tajante. Pero que hay cosas que pertenecen a Él. Pero lo que está es lo que Dios quiere que usted conozca. Es lo que Dios quiere o necesita que usted sepa para acercarse a Él. Para acercarnos a la Biblia, entonces, debemos pedir que nos acompañe el Espíritu Santo. Él es el que nos va a iluminar. Él es el que nos va a permitir encontrar los tesoros que Dios nos tiene en este escrito.